Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. El podcast de hoy es algo bien fuerte realmente, así que está tiempo de salir y escuchar otro, porque en esta ocasión le voy a hablar de los secuestros más, no sé si llamarlo famosos en la humanidad o los más fuertes, pero de verdad, es un tema muy duro y lo hago con mucho respeto. Pero sí, en este podcast quería contarle a usted acerca de estos secuestros. Voy a comenzar por un caso llamado el caso de Jaycee Lee Dugard. Esto fue en el año 91, en 1991. Ella tenía 11 añitos, una niña muy bonita, muy tierna. Y cuando estaba entrando en el bus de su colegio, ahí, frente a su padre, se la llevaron. Ahora, ¿cuánto tiempo se la llevaron? 18 años. Imagínese usted, la secuestraron a los 11 y estuvo secuestrada durante 18 años. ¿Se imagina usted perder a su hija a los 11 años y volverla a ver a los 29 años? ¿Quiénes hicieron esto? Philip Garrido y Nancy Garrido fueron los secuestradores de Jaycee y se la llevaron para una finca a 321 kilómetros de donde se la llevaron. Bastante lejos, 321 kilómetros, una distancia muy lejana. Allí se la llevaron a una finca. Durante estos 18 años la violaron, abusaban de ella todo el tiempo. Inclusive a raíz de estas violaciones, oído este dato, tuvo 2 niñas a raíz de las violaciones. Ahora, ¿cómo se supo todo esto? Ella escapó. Entonces, Philip Garrido, que era el secuestrador, entonces habitualmente tenía que ir a donde la policía, porque es que además estaba en libertad condicional por una violación en 1977. O sea, este hombre o este animal, no, ni siquiera los animales son bonitos, esta porquería ya había violado en el 77 y le dieron libertad condicional y volvió. Y durante todos estos años lo hizo con esta niña. Entonces, el 26 de agosto del 2009, este hombre, Philip Garrido, se fue allá donde la policía, iba acompañado de su mujer, se llevó a la niña, a Jaycee, con sus otras 2 hijas, o sea, se fueron todos. Y entonces la policía como que le llamó la atención esto como extraño. Además las niñas estaban como extrañas. En ese entonces, cuando él se presentó ante la policía, ya las niñas tenían 13 y 16 años. Y de inmediato los detuvieron. Es como si este Philip Garrido y la mujer hubieran decidido entregarse, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, las dejan encerradas en la finca, van a donde la policía, pero fueron todos como diciendo, ya, estamos cansados de 18 años de hacer esto, por favor, arréstenos. Pues así fue este caso, el caso de Jaycee Lee Dugard. Sus secuestradores, Philip Garrido y Nancy Garrido, y 18 años duró atrapada hasta que la policía los capturó. Ahora, buscando información de Jaycee Lee, luego de todos estos años, pues ha tratado de llevar una vida normal. Obviamente, después de 18 años de terror, pues ha tratado de reincorporarse a la sociedad con tratamientos y todo. Inclusive ha escrito libros sobre ese horrible periodo. Y sus niñas, las 2 niñas producto de las violaciones, también intentan llevar una vida normal. Hay una entrevista que Jaycee dio para la ABC News y dijo que jamás va a permitir que sus hijas visiten al padre, ¿no? Que fue el secuestrador. Que jamás, así ellas quieran hacerlo, jamás lo va a permitir que sus niñas conozcan a la porquería de Philip Garrido. Pues ahí está este caso bastante fuerte. Ajuste sus audífonos, porque vamos a pasar a un caso en el 2002. El caso de Elizabeth Smart. Esto fue en Salt Lake City. Para esta época, ella tenía 14 añitos.
y estaba en su habitación. Y ahí la secuestraron, estando ella en su casa. Se la llevaron por un bosque y la tuvieron. Miren este dato, esto es horrible. Atada a un árbol durante 9 meses. ¿Se imagina usted eso? ¿Que a usted lo amarren a un árbol 9 meses? No, esto es de locos. Pues el responsable de esto fue un fanático religioso llamado Brian Mitchell. Y además, cómplice con su mujer llamada Wanda Bercy. Que además la mujer era testigo de los abusos que hacía este man Brian y las torturas a Elizabeth, a esta pobre niña. O sea, la mujer era ahí viendo lo que este hombre le hacía a esta mujer, teniéndola amarrada a un árbol. ¿Cómo se supo esto y cómo escapó? Después de los 9 meses de secuestro, imagínense, un ciclista llamó a la policía, como que dijo: venga, estoy viendo extraño al hombre, a Brian y a su esposa, acompañado de otra niña. Es como raro estos dos con esta niña. Y la policía así se acercó y detuvieron a esta pareja. Muy fuerte. Elizabeth Smart ha decidido hablar de su secuestro en varios medios de comunicación, contar cómo estuvo muerta en vida estos meses. Y bueno, afortunadamente se ha recuperado y también ha escrito varios libros sobre estos 9 terribles meses. Declaró para la usnew.com que habló con su madre y decidió el consejo de su madre, que era castigar al secuestrador de la mejor forma posible. ¿Y cuál es esa forma? ¿Qué se imagina usted? ¿Cárcel, silla eléctrica, torturas? No. ¿Saben cuál es el mejor castigo que ella decidió hacer para el secuestrador? Ser feliz. Y así lo demuestra, siendo feliz. Porque ella dice que el secuestrador la quería ver sufrir. Y ahora ella le demuestra que es una mujer feliz. El caso de Elizabeth Smart. Casos aterradores y muy fuertes de secuestros. Otro caso, les voy a contar otro caso en este podcast, es el de Patty Hearst. ¿Quién era Patty Hearst? Nieta de un magnate llamado William Randolph Hearst. Y atención, en el año 74, el ejército simbionés la raptó, se la llevaron y la sometieron a un lavado de cerebro. Los responsables eran los miembros de esta organización revolucionaria de ideales marxistas de los Estados Unidos. Obviamente esta organización también es responsable de asesinatos, atracos a bancos, crímenes, pero el delito más fuerte y más conocido de esta banda era el secuestro y el lavado de cerebro. Entonces, esto sucedió cuando llegó al final este secuestro, cuando detuvieron a la banda por atracar un banco. Entonces, ahí se dieron cuenta de los secuestros que también tenía. Y bueno, esto fue muy, muy fuerte. Actualmente, con Patty Hearst, sí trató de seguir su vida normal. Se casó en el año 79 con el señor que era su ex guardaespaldas, llamado Bernard Shaw, y tuvieron 2 hijas. Bueno, hizo carrera de actriz y salió en varias películas y en varias series. Es actualmente la heredera del imperio de su abuelo. Hablo de Patty Hearst. Pasó por esa tortura de ese lavado de cerebro. Casos de secuestros en este podcast. Es un tema muy fuerte, con mucho respeto. Y ahora llega el caso de Sabine Darden. ¿Quién es Sabine Darden? Pues quiero contarle que en el año 96, un 28 de mayo, fue secuestrada en Tournai, Bélgica. Se dirigía a su colegio en su bicicleta, para ese entonces tenía 12 añitos, y se la llevaron. Se la llevaron a una casa
durante 80 días. Casi 3 meses, ¿no? El secuestrador, Mark Dutroux, y un cómplice de él la secuestraron y la ataron allá a una cama en esa casa con una cadena en el cuello. La tenían allá en un sótano. Y este secuestrador le decía a Sabine que sus papás no la querían de vuelta y que no iban a pagar el rescate. Así la torturaba, diciéndole eso, que ya no le interesaba a su familia. ¿Qué pasó? A los 80 días, nuevamente un testigo del secuestro, del momento cuando se la robaron, había notado la placa, la matrícula del vehículo. Y la policía belga así consiguió detener a Mark 80 días después. Y este hombre dijo que sí, que había secuestrado y violado a 2 niñas, a Sabine Dardenne y a Leticia Deleuze. Afortunadamente, las 2 víctimas sobrevivieron, pero ojo a esto, las autoridades encontraron restos mortales de otras 2 niñas en la casa de este asesino. Lo más actual es que antes de que este caso fuera a juicio en el 2004, Sabine, la niña secuestrada, admitió en varias entrevistas que no había pasado tiempo suficiente para borrar de su memoria los horribles recuerdos que le habían causado estos secuestradores. Ahorita recientemente ya se sabe muy poco de ella. Lo que sí se sabe es que en el 2005 lanzó un libro que contaba la historia de horror que ella vivió. Casos de secuestros en este podcast. El caso de Elizabeth Frills. Elizabeth fue secuestrada por su propio padre, oído a esto, cuando ella tenía 18 años. Le pidió que le ayudara a arreglar la puerta de un búnker que tenían en su casa, y cuando estaban ahí la drogó y la encadenó allí en ese búnker. Cuando ya la tenía ya amarrada en el búnker, la obligó a escribir una carta, supuestamente a su madre y a su padre, o sea, a él, explicando que se había escapado de la casa y pidiendo que por favor no la siguieran. ¿Qué tal esto? El papá la mete en el búnker, la amarra y le dice: escriba una carta diciendo que usted se va de la casa. Ella vivió en ese búnker, atención, 24, no días, no meses, años, 24 años en ese búnker, donde abusó sexualmente de ella todos esos años. Miren este dato. A raíz de las violaciones, ¿saben cuántos hijos tuvo? 7 hijos. O sea, 7 hijos nietos. Es loco, ¿no? Claro, el papá la secuestra, abusa de ella 24 años, ya tiene 7 hijos. Son hijos de ella y de él vendrían siendo hijos nietos. Uno de ellos falleció siendo un bebé y este mismo secuestrador, Joseph Fritz, lo quemó al bebé para no dejar pruebas. Todo el tiempo obligó a Elizabeth a escribir cartas falsas pidiéndole a su mamá y a él mismo, ¿no? Pues que cuidasen de los niños para poder adoptar y que no sé qué. O sea, imagínese, le mandó cartas diciendo que cuidaran 3 de esos niños y aparte los otros 3 se criaron en el búnker, en el sótano. Increíble esto, imagínese. Durante 24 años nacieron esos niños, uno murió y los otros 3 sí vivieron en la casa como en adopción, ella enviando cartas diciendo que los cuidaran, y los otros 3 en el búnker. ¿Cómo descubrieron esto? El desenlace de esta aterradora historia. Todo esto es de la vida real. Mire, una de las hijas que estaba en el sótano, allá en el búnker, se enfermó y necesitó atención médica. Entonces, el secuestrador, Joseph, se llevó a la niña al hospital diciendo que se la había encontrado ahí en la calle inconsciente. Y los médicos empezaron a buscar a su mamá, pidieron ayuda por televisión y por todas partes. Oído a esto, Elizabeth tenía una televisión en el sótano. Y cuando se enteró de la noticia, convenció a Fritz, o sea, a su papá, que también la llevara a ella al hospital.
cuando estaban en el hospital, ella le contó todo a los médicos y así detuvieron a este secuestrador, a su papá y también al papá de sus hijos. O sea, porque este era, no, el papá de ella quien la violó y tuvo hijos con ella. A Joseph Fritz, así lo detuvieron. Actualmente usted se preguntará qué pasó con esta mujer, con los niños después de estar 24 años en el búnker. Pues ella vive, Elizabeth vive con sus 6 hijos y tiene un novio. Viven en Austria. Obviamente todos con nuevas identidades y aparentemente viven una vida normal. ¿Será que es posible uno haber vivido 24 años en un búnker y llegar a tener una vida normal? Fuerte ese caso, ¿no? Ahora el caso de Natasha Kampusch. Atención, Natasha fue secuestrada en el año 98, un 2 de marzo, en Viena. Tenía solo 10 añitos y la tuvieron en un sótano 8 años. ¡Pues madre! Imagínese usted 8 años en un sótano. El secuestrador se llamaba Wolfgang Priklopil y mantuvo a esta niña 8 años, violando de ella, torturándola. Imagínese una niña de 10 añitos, hasta sus 18 años, cómo la torturó y la violó. Le daba muy poca comida y el lugar no tenía ventanas, no tenía nada, no entraba sonido. Y parecía una caja fuerte y la puerta era de un acero reforzado. Imagínense ustedes la vida de esta pobre chiquita durante 8 años. ¿Cómo se escapó? Pues durante los 8 años se fue ganando la confianza del secuestrador. Entonces le iba dando un poco más de libertad por la casa, a pesar de tenerla muy vigilada. La iba soltando poco a poco. Y el 23 de agosto del 2006 estaban ahí, estaban en el jardín, estaban arreglando el carro del secuestrador de este Wolfgang, cuando recibió una llamada, ¿no?, de alguien y se quejaba por el ruido de la aspiradora cuando estaban arreglando el carro y todo esto. Entonces esta niña muy inteligente dejó la aspiradora prendida y corrió por la puerta que estaba abierta y salió corriendo pidiendo auxilio a una señora. De inmediato llamaron a la policía y cuando el secuestrador se dio cuenta de que se había escapado porque estaba atendiendo la llamada, se suicidó tirándose a una vía del tren mientras huía de la policía. En la actualidad, después de todo lo ocurrido, obviamente este caso se dio a conocer por todo el mundo y Natasha escribió un libro sobre su experiencia llamado 3096 días. Y en el 2013 se adaptó al cine bajo el mismo título, 3096 días. Muchos creen que en el libro la joven muestra síntomas del síndrome de Estocolmo. Si usted se pregunta cuál es el síndrome de Estocolmo, yendo a la definición puntual, es trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Bueno, sigamos con otro caso más, el caso de Sean Horbeck. Tenía 11 añitos el caso de Sean y fue raptado mientras iba en su bicicleta. Estuvo secuestrado 4 años a 80 kilómetros de la casa donde vivía. El secuestrador Michael J. Devlin fue el que raptó a Sean, lo encerró y lo amenazó a muerte todo el tiempo por si intentaba escapar. Abusaba sexualmente del niño y lo grababa a grabar videos de pornografía infantil, a eso lo obligaba. Y se lo llevaba a diferentes estados a este niño para practicar sexo con otras personas. ¿Cómo lo descubrieron? Este secuestrador de Blin raptó a otro niño que se llamaba Ben Ombi. Y afortunadamente, otro niño llamado Michelle Hultz reconoció la furgoneta del secuestrador y la describió con muchos detalles en la policía. 4 días después, los agentes encontraron a Ben y a Sean en el departamento de Devlin.
Actualmente poco se sabe de la vida de Shaun, pero su familia dio varias entrevistas en el 2007, después de que rescataran al pequeño, y afirmaron que él se estaba recuperando y que estaba muy contento de estar en casa nuevamente. Bueno, pues, casos de secuestros. Estos, para finalizar, es el caso de secuestros de Cleveland. Amanda Berry, Georgina de Jesús y Michelle Knight las secuestraron a principios del siglo en la ciudad de Cleveland y estuvieron desaparecidas entre 9 y 11 años. Oído a esto, el secuestrador Ariel Castro fue el que secuestró a las 3 chicas. Michelle Knight desapareció con 21 años en el 2002. En el 2013 desapareció Amanda Berry, que tenía en ese entonces 16 años. Y Georgina del Jesús desapareció en el 2004 con 14. Este Ariel Castro la sometió a abusos sexuales constantes y abortos forzados. Las tenía en sus casas atadas con cuerdas, con cadenas, y la mayor parte del tiempo sin nada de luz. Sin embargo, como consecuencia de los abusos, Amanda Berry llegó a tener un hijo que pasó sus primeros años de vida ahí, secuestrado con ellas. El 6 de mayo del 2013, atención que aquí viene cómo se escaparon, Amanda Berry, que ya en ese entonces tenía 26 años, aprovechó que el secuestrador no estaba en la casa para gritar y dar golpes en la puerta pidiendo ayuda. Afortunadamente, los vecinos la oyeron y llamaron a la policía. Los agentes liberaron a las chicas y detuvieron a Ariel poco después. Fue condenado a pena de muerte y se suicidó en la cárcel. Actualmente, las 3 grabaron un video para dar las gracias a las personas anónimas que se preocuparon e hicieron donaciones para que ellas empezaran una nueva vida. Y en el 2015, Amanda y Gina publicaron un libro contando cómo eran sus vidas en cautiverio, en colaboración con 2 periodistas del Washington Post, que relatan cómo se llevó a cabo la investigación. Pues ahí está este podcast bastante fuerte, esta información que he recolectado en internet, claro, pero que es muy fuerte. Claro, hay muchos. Decidí contarles estos en donde, pues, el desenlace, digámoslo así, es bueno en parte porque se liberan, huyen, la policía las rescata. Hay una cantidad de secuestros que no se sabe aún el paradero de las personas. Podré grabar un podcast de esto más adelante, o donde han fallecido, pero preferí que los secuestradores pierden esta batalla. Obviamente, las personas secuestradas perdieron días que no van a recuperar de su vida. Es algo muy fuerte, aterrador, usted sentirse secuestrado por días, por años. Yo grabé un podcast cuando estuve bajo 2 horas en manos de delincuentes con un revólver andando por un carro, que eso lo llaman secuestro, porque claro, estoy privado de mi libertad, así hayan sido 2 horas. Y fue horrible. Ese podcast está ahí, lo pueden buscar y lo pueden oír. Fue horrible el estar durante 2 horas con un revólver y siendo amenazado de que lo van a matar a uno. Ahora imagínese usted cuando son días, cuando son meses, cuando son años de torturas, de violaciones, de cadenas, de no saber qué pasa en la calle, de olvidar cómo es la luz del sol. Esto es terrible. Esto es terrible. ¿No? Ahora, llevándolo al lado paranormal para concluir, y es: ¿qué pasará con estos secuestradores en el más allá cuando se quitan la vida, cuando los condenan a muerte? ¿Qué pasará cuando lleguen a las puertas del cielo o al infierno? ¿Qué pasará con ellos? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando a estos niños los secuestraron? ¿Dónde estaba su angelito de la guarda? Para que este malo, que al final, bueno, sí, terminan tras las rejas o se quitan la vida, pero durante meses, años, disfrutaron del dolor de esos pequeños niños. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su angelito? Eran unos niños cuando cayeron en manos de estos monstruos, de estos demonios, y los torturaron durante años. Bueno, cada quien
puede sacar su propia conclusión. Casos de secuestros muy fuertes. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.